Ya veis que 5 maneras más sencillas de envejecer la madera y que rápido hemos pasado de un contrachapado normal y corriente de abeto a esto. Bienvenidos un día más al taller. Hoy vamos a aprender cómo envejecer la madera. Vamos a ver distintos tipos de opciones que tenemos. La mayoría de ellas son naturales y tradicionales, que se llevan usando siglos. Y bueno, son acabados muy bonitos para envejecer muebles, para envejecer mangos de cuchillo, para envejecer cualquier pieza artesanal que queramos hacer, o también alguna pieza de madera que le queramos dar nueva vida. Bueno, vamos a ver 5 maneras para envejecer la madera. La primera que vamos a ver va a ser la nogalina, que es totalmente natural, se saca de las cáscaras de las nueces del árbol del nogal, lo que la hace perfecta para teñir desde utensilios de cocina, tablas de corte o en fin, cualquier cosa que nos queramos asegurar de que no es tóxico. Además, es súper tradicional, se lleva usando durante siglos y además es baratísimo. Se suele vender así, como en polvo o en pequeñas escamitas, ¿veis? No os preocupéis porque venga así la nogalina, simplemente la diluimos con agua normal y corriente a la proporción que más nos guste. Cuanto más nogalina y menos agua, pues más oscura va a salir. Si la queréis más clarita, le echáis más agua o menos nogalina y listo. Yo tengo ya por aquí un frasquito que lo tengo siempre listo porque yo suelo utilizar esta técnica bastante y es tan fácil como cargar un pincel y la aplicamos. A mí me gusta, como veis, bastante oscurita, pero vuelvo a repetir, si os gusta más claro, pues nada, le echáis menos nogalina y listo. Y repito también, no es tóxico, no lleva ni disolventes ni lleva nada, es un tinte totalmente natural que viene de las nueces. Por lo tanto, ni va a emitir olores, ni vapores tóxicos, ni pasa nada por tocarlo. Para limpiar el pincel o cualquier cosa que se haya manchado con nogalina, aunque esté seco, es tan fácil como volverlo a mojar, con agua se va a ir perfectamente aunque esté seco. Y bueno, pues así es como queda nuestra primera técnica. Ahora lógicamente está húmedo, se irá secando. Cuando se seque se va a ver con un color menos brillante, como más mate, incluso un poquito más oscuro. No pasa nada, esto cuando esté bien seco y le demos un acabado, cualquier acabado, sea barniz, sea laca, sea cera, va a volver a coger este tono tan vívido. Por cierto, lo podéis encontrar en cualquier tienda de bricolaje, de manualidades o incluso si tenéis un carpintero cerca, seguro que tiene y seguramente tampoco le importe daros un poquito si se la pedís o comprarla allí o en fin. Es muy fácil de conseguir, ¿vale? E incluso se puede hacer también si tenéis un nogal, pues también la podéis hacer casera. Próximamente en el canal, en cuanto consiga tener un nogal para ir a recoger lo que necesito, pues os enseñaré cómo podemos hacer nogalina. La segunda opción que tenemos para envejecer la madera es el súper conocido betún de Judea. Normalmente se puede encontrar así, ya disuelto, diluido, en formato líquido. Este ya tiene bastante tiempo, así que veis que está ya un poquito espeso. A mí me gusta trabajarlo más líquido, así que tengo aquí aparte una botella con el betún diluido y es el que voy a usar. Para ello, además de un pincel, yo os recomiendo que tengáis un trocito de papel o un trapo cerca. Y nada, parecido a lo que hemos hecho con la nogalina, cargamos un pincel, también lo podemos echar en la propia servilleta o en un trapo y envejecemos la madera con betún de Judea. Ahora con un papel a mí me gusta retirar el exceso porque de esta manera resalta más la veta. A diferencia de la nogalina, el betún de Judea sí que es más tóxico, lleva disolventes, huele más, pero bueno, ya estáis viendo la comparación entre uno y otro. Betún de Judea. Vamos con la tercera opción. La tercera opción, lógicamente, son los tintes, los barnices, las anilinas comerciales. Son productos específicos que ya venden para cambiar el tono de la madera y para envejecerla. Por ejemplo, aquí tenemos un barniz al agua de color caoba y también un tinte al agua, que el tinte no es lo mismo que barniz. El barniz hace una capa como una película, como si fuera pintura. Por encima sella más el poro de la madera, la impermeabiliza más y el tinte no hace una capa superficial, sino lo que hace el tinte es que la madera lo absorbe y deja el poro abierto, ¿vale? Esto ya dependiendo de lo que queramos, optaremos por uno u otro. Por ejemplo, en el caso de estas dos opciones sí que suele dejar el poro abierto, sobre todo en el caso de la nogalina, y voy a probar el tinte para que veáis un poquito la diferencia. Este tinte, como veis, también es de color caoba, hay que agitarlo un poquito para que se mezclen bien los componentes o el pigmento que lleve, que esté en el fondo, y con nuestro pincel o nuestra esponja o nuestro papel o nuestro trapo aplicamos.
Fijaros que todos estos acabados los estoy aplicando en dirección a la veta de la madera, ¿vale? No es esencial, pero bueno, yo os recomiendo que lo hagáis así porque siempre se va a quedar más uniforme. Estamos viendo que este es un tono un poquito más claro, pero bueno, si queremos un tono más oscuro, igual que en todos los anteriores casos, esperamos a que se seque un poco y volvemos a aplicar otra mano encima. De esa manera se nos quedará más oscuro. Y os voy a contar un truco que me parece bastante bueno y que yo de hecho suelo utilizar muchísimo y lo llevo usando durante años, y a veces me habéis preguntado también al verlo en algún vídeo. La nogalina hemos dicho que se disuelve con agua, por lo tanto vamos a poder mezclar nogalina con cualquier otro elemento que también sea base agua. Yo lo que suelo hacer, por ejemplo, en el caso de este barniz al agua que es de color caoba, disuelvo un poquito de nogalina en agua, no mucha cantidad de agua, y después la mezclo con el barniz. De esa manera se me queda un barniz un poquito más fluido, que la madera la absorbe mejor, y además altero un poquito el tono para conseguir el tono que me gusta, que a mí me gusta que no sea un caoba tan rojizo, y también lo hago un poquito más oscuro. Podría hacer lo mismo con este tinte. Con este tinte le podría disolver un poquito de nogalina y no se me quedaría tan rojizo, se me quedaría un tono a medio camino y además se me quedaría un poquito más oscuro. Bueno, yo lo comento porque a veces me lo habéis preguntado y oye, a mí la verdad es que es un truco que me gusta mucho, que lo uso mucho y por si acaso te sirve te lo comento. Vale, estos son los más típicos, los más fáciles, pero con estos dos puede que os sorprendáis. Recapitulamos: nogalina, betún de Judea y tinte. En este caso, tinte al agua, también podría haber sido algún tipo de barniz con tinte. Bien, ahora voy a ir con este de aquí. Este de momento lo voy a saltar, ahora veréis por qué. Esta sección de madera la voy a envejecer con esto. Un soplete. Vamos a quemarla y vais a ver el efecto que se consigue. También es un truquito que a mí me gusta mucho utilizar. Eso sí, hay que usarlo lógicamente con precaución, ¿vale? Con precaución de no quemarnos, precaución de no quemar nada, precaución de que no se incendie la madera y precaución de darlo uniformemente, ¿vale? No entretenernos más en una zona que en otra, porque si no, no se nos va a quedar uniforme. Y le vamos pasando. Fijaros que el movimiento que estoy haciendo con la mano es como si estuviera pintando con una pistola de aire de estas de pintura que se utiliza con compresor. Es decir, pasadas uniformes, movimientos uniformes, en líneas rectas, solapando un trazo con otro. Y esto pues le podríamos dar hasta que consideremos. Ahora la madera ya está bien caliente, ya podemos dar pasadas más rápidas, podemos quemar alguna zona más que otra si queremos. Este tipo de acabado con fuego, con calor, tiene varias particularidades. La primera es que realza las vetas oscuras de la madera, las vetas más duras, como veis, las hemos resaltado. Digamos que es al contrario que lo que ocurre con el betún de Judea, que las vetas más blandas se quedan más oscuras porque absorben más y los anillos de la madera más duros absorben menos y se quedan más claros. Aquí ocurre justamente lo contrario. Los anillos de la madera más duros se quedan más oscuros y los más blandos se quedan más claros. La segunda cosa curiosa que a mí me parece muy bonita son los bordes. Los bordes, las esquinas, los cantos vivos siempre tienden a carbonizarse un poquito y a quedarse, como veis, bastante más negros, bastante más oscuros. A mí esto, ya digo, me parece que es algo muy bonito, que queda muy bien, por lo menos en según qué casos. Y la tercera particularidad es que la madera, al tratarla con el calor, se queda más dura. Lógicamente también tenemos que tener en cuenta que este tipo de acabado no lo podremos dar siempre. Si tenemos alguna parte en la madera que se puede estropear con el calor, no lo podremos dar porque coge bastante calor. Y también es bastante delicado de aplicar, no es tan sencillo como en estos tres casos, lógicamente, ¿vale? Pero es muy bonito, a mí me gusta mucho y es una técnica que también podemos utilizar. Y ahora vamos con la última técnica para envejecer la madera, que es la que voy a usar en esta sección de aquí. Es una técnica también muy tradicional que se ve muy poco hoy en día, no se suele ver, se suele conocer para tratar la madera en otros aspectos, pero no para envejecerla, y es el tratamiento de madera con sosa cáustica. La sosa cáustica es muy fácil de conseguir, es muy barata, ya veis esta lo que me costó, 2,50 €, y la verdad es que cunde mucho, es 1 kilo de sosa cáustica.
Cunde mucho y además, pues lo típico, se suele usar también para desatascar, como desatascador, fabricación de jabón, para decapante también de pinturas. Otro uso, que es el que le vamos a dar nosotros, es para oscurecer la madera, que al fin y al cabo lo que hacemos es de alguna manera parecido a lo que hemos hecho aquí, que es quemar la superficie. La sosa cáustica, lógicamente, es cáustica y causa este efecto. Yo la cantidad que he hecho para hacer este trocito pequeño no es mucha. He puesto 50 mililitros de agua y 10 gramos de sosa cáustica. Sosa cáustica, lo normal es que la consigáis en dos formatos por lo menos sólidos. Uno que es en perlas, que es como tengo yo esta de aquí, que son bolitas pequeñitas, y otra que es en escamas. Las de escamas dicen que es un poquito más potente que las de perla. Yo he usado las de perla y vais a ver cómo va a quedar. Ya digo, yo he usado 50 mililitros de agua y 10 gramos de sosa cáustica. Esto ya lo podéis multiplicar si queréis hacer más cantidades o ir variando también las cantidades. Eso sí, importante, sosa cáustica en un sitio muy bien ventilado, ¿vale? Yo tengo una ventana grande aquí que ahora mismo la tengo abierta, y si no, hacerlo en exterior directamente, poneros unos guantes, poneros también gafas de protección, mascarilla incluso, porque ya digo, esto emite vapores. Cuando la mezclamos ahora mismo no, ahora mismo ya está fría, pero en el momento de mezclarla con el agua se empieza a calentar bastante el agua, emite vapores de la mezcla, de la reacción que está haciendo, así que por favor, mucho cuidado, ¿vale? Yo esto lo comento porque es muy tradicional y es una opción más para los que queráis. Lógicamente es mucho más seguro cualquiera de estos tres acabados y también son mucho más cómodos. Pero bueno, para que lo sepáis, como es un acabado también muy tradicional, vamos a verlo. Para aplicar la sosa cáustica yo os recomiendo que no lo hagáis con pincel. A lo mejor un pincel sintético aguanta, pero hay ciertos pinceles que se hacen polvo. Así que yo lo que os recomiendo es con un trapito viejo que después no os importe tirar y un guante, sobre todo en la mano en la que vais a trabajar, humedecemos el paño y lo aplicamos en la madera. Este es un acabado bastante curioso porque la madera, ya digo, es como que la quema, pero tampoco es que cambie el tono en sí de la madera, es como que el propio tono de la madera lo oscurece. Y por tanto, lógicamente, también depende mucho del tipo de madera. Esta madera creo que es como de abeto y bueno, pues el tono tampoco va a variar tanto, ya se nota, ¿veis? Ya se nota bastante, pero hay maderas que literalmente se pueden volver oscuras. Por ejemplo, yo sé que el cerezo de normal es una madera bastante clara, sin tratamiento, pero cuando se le da sosa cáustica se vuelve oscura, como de un color caoba, realza mucho el color. Y ahora con otro trapo o una servilleta mojamos con agua y vamos a aclarar la sosa que ha quedado por encima. Si no lo limpiamos, es posible que cuando la sosa se seque en la madera se vuelva a solidificar lo que queda de sosa en la superficie y quede como una pátina blanca o unas sales blancas por encima. Así que bueno, la manera de evitarlo es enjuagar un poquito la superficie con un poquito de agua, y también hay quien recomienda que en el agua que usemos para limpiar, echar un poco de lejía para que así neutralice mejor la sosa. Yo, como es una prueba, lo voy a dejar así, que se seque, y ahora vamos a ver el remate. Bueno, pues ya tengo las 5 pruebas hechas, bien secas, y ahora vamos a rematarlas. ¿Cómo las podemos rematar? Pues lo primero es darle una manita de lija bastante fina, este de 240, suave, sin apretar, para no quitar el acabado. Cuando la madera se moja, se hincha, como en el caso del agua que lleva la nogalina o el tinte. La fibra de la madera se hincha y entonces nos sale una especie como de pelos que antes de dar el acabado final, sea con cera, sea con barniz, con lo que sea, conviene lijar un poquito. Y para dar el toque final podemos incidir un poquito más con la lija. Yo lo voy a hacer, por ejemplo, aquí con el betón de Judea, por ejemplo. Para que hayan zonas de la madera más desgastadas, si lo podéis apreciar. Y otra cosa también que podemos hacer es desgastar la madera. ¿Cómo la desgastamos? Pues maltratándola, para simular que la madera ya está usada, está vieja, está golpeada. Para ello podemos usar un martillo, un clavo. Yo en mi caso voy a usar un punzón y una varilla de metal o de nuevo un clavo, ¿vale? Esta vez lo voy a hacer aquí, en la nogalina. Tan fácil como ir golpeando. Podemos clavar un canto, podemos frotarle, podemos simular la carcoma con un punzón y también con un clavo
o con el punzón podemos ponerlo y golpear con el martillo. De esta manera ya veis que se queda como una madera vieja, una madera desgastada que con el paso del tiempo pues ha sufrido golpes, en fin, desgaste. Y ahora, para avivar los colores de la madera y realzar un poquito más la veta y también para protegerla, voy a utilizar la cera casera que vimos en el anterior vídeo, que si no lo has visto te lo dejo por aquí. Es una cera muy buena, natural totalmente, y para aplicarla un pañito de algodón, cogemos un poco de cera Fijaros el acabado, el toque final que le da más bonito, cómo realza los colores y la veta de la madera. Además, por supuesto, de que nos lo va a proteger. Mirad cómo cambia, La verdad es que yo estoy encantado con esta cera. Y ya veis el envejecido quemado, qué bonito queda también. Yo lo he hecho con un sopletito pequeño, pero vosotros podéis usar un soplete de fontanero, por ejemplo, sin problema. De hecho, se os va a dar mejor. Yo he usado ese porque, bueno, la pieza es pequeña y de fontanero ahora mismo aquí a mano no tengo. Bueno, no le voy a dar mucho más. Ya vimos en el vídeo anterior donde os enseñaba cómo hacer esta cera. También veíamos cómo utilizarla. Ahora simplemente lo dejaríamos secar el tiempo suficiente, 1 hora, 2 horas, y después volveríamos a frotar para pulir y abrillantar la cera. Ya veis que 5 maneras más sencillas de envejecer la madera y que rápido hemos pasado de un contrachapado normal y corriente de abeto a esto. Pues ahora ya sabes cómo envejecer madera, para envejecer muebles, para envejecer cualquier pieza artesanal que hagamos en madera, o también alguna pieza antigua que queramos darle nueva vida. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por verme.